Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, Marcos. En esta noche vengo a compartir la palabra de Dios. Anoche estuvimos viendo el nacimiento de Jesucristo, que nos enseñaba que María estaba esposada con José, o sea, estaban comprometidos, y que ella se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. Entonces él, para no querer infamarla, pues la quería dejar secretamente. Pero él, pensando en esto, se le presentó un ángel del Señor, y ese ángel le dijo que no temiera en recibirla, porque lo que ella había recibido era del Espíritu Santo. Entonces debemos de buscar de su palabra, debemos de pedirle perdón a Él, porque a eso vino Cristo, a morir y a pagar por nuestros pecados. Vivió siendo humilde, nació en un pesebre, acompañado de diferentes animales. Entonces ahí nos enseña también que debemos ser humildes con todas las personas, de buscar la humildad, no creernos más sabios que otros, sino siempre tener errores, siempre vamos a tener errores en nuestras vidas porque no somos perfectos, somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Debemos pedirle perdón y avanzar en su gracia, avanzar en su perdón. Si quieren me pueden acompañar al siguiente capítulo, al capítulo 2. Vamos a leerlo en el versículo 1, que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en el primer versículo? ¿Qué nos enseña? Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Quién era Herodes? Era un principal de eh, de la parte de Judá, o sea, era como un gobernador de Judá, porque ese venía de los romanos, porque es que hay un poco de gobernadores que se distribuyeron. Entre ellos está Herodes. Entonces Herodes tenía familia, tenía hijos, pero también tenía su mujer y era adúltero, tenía su tierra, también puso un ídolo no, sino una jirafa, un águila en el templo de los judíos. Y eso para los templos de los judíos es muy perverso, o sea, no les gusta que pongan nada, porque es el templo donde se magnifica la presencia de Dios, o se magnificaba, porque estamos en el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Entonces, eso era lo que hacía el rey Herodes. Él nació en el año 74 a.C. y murió aproximadamente entre el 3 4, bueno, ahí no se sabe realmente qué día fue que murió. Pero lo importante fue que está en la Biblia, porque él gobernó varias ciudades, pero con medio de sus amigos, por medio de sus aliados también. Entonces por eso está puesto ahí en la palabra de Dios. Sigamos en el versículo. Dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
¿Dónde estaban estos magos? En el oriente. ¿Qué estaban haciendo allá? Sí, sé que venían del oriente. Sigamos leyendo. Dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero si eran magos, ¿cómo sabían? O cómo más bien ellos hicieron esa pregunta. O sea, no es que ellos hicieran esa pregunta, sino que hay una mala traducción de la Biblia. No es magos, es astrónomos. Porque dice que venían del oriente. O sea, ellos estudiaban la astronomía, lo que es todos los astros. Que es diferente a la astrología, que te dice que hoy vas a tener plata, mañana no vas a tener plata, que tú eres consciente con Virgo, con Piscis, que tú eres diferente a los demás. Bueno, en fin, todo eso lo hace la astrología y eso es brujería. La palabra de Dios dice que es brujería. Debemos aferrarnos más a la palabra de Dios y no a las tradiciones de los hombres, porque esos son religiones que desvían la atención hacia la palabra de Dios. Y dice que vinieron a qué, a orarle. O sea que ellos venían a orar a quién, a Cristo. ¿Por qué por Cristo? Porque ellos habían escuchado de alguna u otra manera que el Salvador venía de Judá. O habían escuchado las profecías. Y ellos eran paganos, no eran judíos, eran gentiles. Pero se enteraron de alguna u otra forma, por otro medio, de que Cristo venía a salvar y a liberar la tierra. Sigamos en el versículo 3. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? Porque sabía que Cristo venía, pero venía a libertar a su pueblo. Mas su pueblo lo entendió de otra forma. Pensó que Cristo venía con espada a acabar, a eliminar a los romanos, que es el imperio que estaba en ese tiempo, que todavía existe. Entonces es el mismo imperio que ellos pensaron que Cristo venía a derrumbar. Por eso se turbaron, porque pensaron que ya realmente había llegado el día de que se había magnificado, pero no era eso. Era que había venido a morir por nuestros pecados. Dice el 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, los sacerdotes y los escribas son personas que estudiaban o permanecían en el templo. Los escribas son sacerdotes, son maestros de la ley, o sea, todo lo que uno le pregunta ellos lo saben, pero no lo vivían, eran hipócritas, sabían muchas cosas, pero no vivían lo que decían. Así hay mucha gente en estos tiempos que dice que ama a Dios, pero realmente no lo ama, porque su corazón está lejos de Él, su vida no está entregada a Él. Piensan que a veces hacen cosas y Dios no los está viendo, pero realmente sí los está viendo, sino que su mente está corrompida. Nunca ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice eso. Entonces debemos de buscar desde su palabra para poder renovar y creer a lo que Dios nos ha mandado. En el versículo 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y en el 6 está la respuesta, dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, que ¿quién es ese guiador? Sino solamente Cristo. Como les venía compartiendo en el capítulo anterior, solamente en Él podemos entrar a la vida eterna, tener acceso a la vida eterna. Porque por medio de Él es que se anuncia perdón de pecados. O sea que ¿a quién debemos ir? A María, a San Diego, a San Judas. ¿A quién? A Cristo nomás, porque acá nos dice que es Cristo nomás a que debemos pedirle dirección, porque Él es el que nos va a guiar. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. 8. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también le adore. Realmente esa era la intención de Herodes. Él tenía una doble intención porque más adelante encontramos que Dios le revela a los astrónomos, pero acá le pusieron magos. Y bueno, a los magos que se fueran por otro camino. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce los corazones de las personas. Él es omnisciente, omnipresente y tiene otra cualidad, omnipotente. Son las tres cualidades de Dios. Por eso es que ningún ser creado tiene todas esas características, porque solamente Dios las tiene. Nosotros somos creación, Él es Dios. Entonces a Él es que debemos pedirle dirección siempre. Entonces decía que quería ir a orarle, pero eso era mentira, era una farsa, para poder asesinar al Cristo, al guiador.
Por eso es que todo lo que pasó más adelante en Lucas, ahí encontramos otra parte de la historia. Vamos al 9. Dice, ellos habiendo ido al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Acá podemos ver que había una estrella, aunque la Biblia nos refiere que las estrellas son ángeles, porque dice que estaban en un lado quieta y cuando ellos se comenzaron a mover, esa estrella comenzó a guiarlos. Entonces lo más lógico pensar en este capítulo es que fue un ángel que los guió, porque si leemos en Lucas capítulo 2, ahí nos habla, está entre el 1 y el 2, ahí nos habla realmente si son ángeles o no son ángeles. Entonces debemos de buscar y de cruzar bien la palabra para que no salgan herejías, ni ninguna cosas perversas ni malas de nuestras bocas. En el 11 dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. O sea, que tuvieron un gozo inefable. O sea, una paz que sobrepasa entendimiento, eso la da solamente Dios. Pero ellos entendían que había nacido el Salvador, que ahí iban a conocerlo. Por eso es que tenían ese gran gozo. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, qué hicieron los niños? ¿Qué hicieron los magos? Ellos se pusieron ahí delante de Cristo y oraron fue a Cristo, no oraron a María. Entonces, todo lo que va acá presentando en la palabra es que debemos buscar de Cristo. Debemos de buscar de su palabra y de su bendición. Debemos aferrarnos a Él. 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces acá nos dice que Dios les reveló quién a los magos que regresaran por otro lado porque Herodes quería matar al niño. Y ahí en el siguiente versículo encontramos lo que realmente querían hacer. Entonces eso es todo por hoy. Dios los bendiga. Suscríbanse a mi canal y estaremos hablando en otra charla. En el siguiente video sigue la matanza de los niños, el siguiente versículo. El siguiente versículo. Bendiciones.